Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Qué bueno poder verles nuevamente. La Olguita, ¿cómo te va? Se ven todos muy hermosos hoy, con todo y tapabocas. Dios nos regala una nueva oportunidad de estar en su casa, de estar en su presencia, de compartir con nuestros familiares, de estar aquí como hermanos y como una iglesia, una congregación viva que anhela servirle a Él. Amén. Es un Dios maravilloso, clemente, fiel. Y podemos agradecerle a Él por todo eso. Amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. De mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca
nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres mi Salvador, eres mi Redentor. Cantamos aleluya, cantamos Señor, aleluya, 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 aleluya. Damos aleluya para aquel que resucitó. Separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué tal si escuchamos solamente las voces decir en esta mañana? Aleluya, 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 aleluya. Eres Dios eterno, con las voces diciendo: eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Señor, anhelamos no separarnos de tu amor, no desviarnos del rumbo del camino, Señor. Queremos estar siempre cerca de ti, Señor. Pero, Señor, sabemos que si fallamos, que si erramos, Señor, tenemos abogado, tenemos a un intercesor y podemos venir delante de ti, Señor, humillados, reconociendo nuestra falta y diciendo: eres el Dios eterno,
Solo tú eres bueno, solo tú eres digno de ser alabado y exaltado. Solo en ti hay esperanza, solamente en ti hay salvación. Eres mi refugio, ¿a quién más voy a ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Y nunca me separaré, no, de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor. Es tu amor que me rescató, Señor, mi Salvador. Eres mi Salvador. Cantamos, aleluya, aleluya, para ti, Señor, aleluya, al que me rescató, aleluya, al que vive y reina por los siglos, aleluya, Señor, aleluya, gracias, Señor. Creemos, Señor, en lo que tú estás haciendo. En las mañanas salgo a correr, a hacer un poquito de ejercicio, y a veces salgo con el entrenador, que además es un gran amigo, se llama Cristóbal Flores, y también es creyente y es músico y compone y es un gran atleta. Y en esas trotaditas y conversaditas han pasado muchas cosas, hemos conversado de mucho, y alguna vez él me dijo: mira este árbol, Andrés. Entonces me señaló un árbol que estaba allí y tenía unos cortes alrededor del tronco, como si le hubieran hecho una cinturita. Entonces me dijo: mira, eso lo hacen para que el árbol se empiece a secar, siga ahí, pero que se vaya secando. Ya cuando se seca del todo, entonces cortan y queda como un estacón. El árbol sigue plantado, sus raíces están en el fondo. Y uno ve y ahí hay hojas todavía, pero el árbol está muriendo en vida. Ya no pasa la savia, no corre, no hay un proceso químico, y él va secándose. Y hemos estado con la iglesia en un tema de restauración, ¿cierto? De despertar, de darnos cuenta qué sucede. Y hablábamos él y yo sobre esa idea, sobre que a veces pasa así en nuestras vidas, ¿cierto? Permitimos, o nosotros, por pecados pequeños, a veces pequeños, ¿cierto? Porque pecado es pecado,
y pensamos que eso no nos va a afectar y empezamos como a hacernos esa cinturita alrededor entre la comunión que tengo con el Padre Celestial y la que debo tener yo con Él, ¿cierto? Y se empieza a cortar esa comunión que genera vida espiritual. Y yo estoy ahí y yo voy a la iglesia y yo diezmo y ofrendo, yo canto. Ahí está el árbol. Pero internamente me voy secando. O probablemente en el transcurrir de nuestra vida nos han hecho daño, nos han traicionado nuestra confianza. Entonces empiezan a hacer cortes y uno cree que los ha perdonado y que los ha sanado y los deja como por allá, pero después de un tiempo uno dice, pasa algo en mí, no hay algo. ¿Por qué no hay un mover del Espíritu Santo? ¿Por qué voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, hago mi devocional, pero por qué me siento como seco, como vacío? ¿Qué pasa? Y es tiempo de que podamos pensar un poco en eso, que no seamos después como un estacón allí para una cerca. Entonces yo estoy aquí parado en la iglesia, pero no disfruto, no hay nada de pronto allí. Y es probablemente que estemos pasando por algo así. ¿Quién puede restaurar eso? El único sanador, el único que hace milagros. Porque ese árbol ya no se puede rescatar, no se puede sanar. Ha sido afectado gravemente, aunque pareciera que no. Pero nosotros tenemos esa esperanza, poder llegar a los pies de Dios y Señor, restáurame. Tú sabes, en esa época de mi niñez me atacaron, o en aquella empresa me sentí explotado y no he podido sanar ni he podido perdonar a ese jefe o a esa institución o a esa iglesia o a ese pastor o a ese líder de alabanza que nunca me dejó estar en la alabanza, ¿cierto, pastora? Pero empiezan a haber heridas. Parecería jocoso, pero a veces puede parecer un chiste, pero para uno es muy serio. Podemos orar en esta mañana y decirle, Señor, yo entrego esto, o si de pronto tengo algo por ahí escondido que hace rato no quiero ni tocar, creo que ya lo sané. Yo quisiera, Señor, que tú me mostraras si pasa algo ahí, que tú restaures, que tú sanes esas heridas. Yo quiero tener una comunión contigo, Señor. Yo quiero tener una comunión con el Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia viva, una iglesia eficaz, que lleve esa palabra de restauración, de esperanza al que está necesitado. Creemos, Señor, en lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros y en lo que tú harás en nosotros como iglesia y como congregación, Señor. Recibe, Señor, toda la gloria y la honra. Te adoramos, Señor. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo tú, Señor, llenas este lugar con tu presencia, a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, oh precioso. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, oh, precioso, hermoso. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Si tú trayendo sanidad, si tú trayendo vida eterna, esperanza, Señor. Para que podamos, Señor, en espíritu y en verdad adorarte y darte a ti la gloria y la honra, Señor. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada necesidad, Señor, lo que hemos vivido cada uno. Solamente tú sabes por lo que está sucediendo, lo que está pasando cada persona, Señor, cada necesidad. Pero tú eres quien suple, Señor. Tú lo llenas todo. Por eso anhelamos, Señor, que tú llenes este lugar con tu presencia. Que recibas la gloria y la honra, Señor. Que podamos adorarte con total libertad, sin nada que nos esté atando al pasado, a nuestros errores, a nuestras fallas. Ya hemos llegado delante del trono de la gracia y hemos recibido perdón. Tú nos ves a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, quien murió una vez y para siempre por nuestros pecados. Hemos sido, Señor, redimidos de ellos. Ya no arrastramos ese lastre, estamos en libertad en ti, para darte a ti la gloria, para adorarte, Señor, para llegar con corazones agradecidos y adorarte y decir: recibe toda la gloria,
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, oh precioso, precioso hermoso Hijo de Dios, recibe a ti la alabanza, toda el la poder, honra, el honor. precioso Hijo de Dios, quien se entregó por amor, recibe todo toda la sacrificio perfecto precioso por nuestros pecados, recibe la gloria, a ti la honra, toda la honra, oh precioso. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Al eterno y sublime, al gran yo soy, al alfa y la omega, al principio y al fin, sea toda la gloria, toda la honra, porque no hay nadie tan precioso, no hay nadie que se pueda comparar a tu poder, a tu majestad, a tu amor. No hay nadie como tu Señor, precioso, majestuoso. Me cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú, mi escondite es tu presencia, solo quiero ver tu rostro y contemplarte, tienes toda mi atención, vengo a adorarte, vengo a adorarte,
bueno poder alabar el nombre de Jesús, amén. Qué bueno poder decir, eres tú mi Salvador. Qué bueno poder decir, Señor, te adoramos, te exaltamos. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido vive hoy, libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Y vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Iglesia canta. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Vamos a decirlo más fuerte. Hosana al Rey, hosana, hosana al Rey. Una vez más la iglesia cantando. Hosana al Rey, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Él es el Rey de Reyes. Eres el Señor de señores.
Hosana al que viene en las alturas. Eres digno. Tú eres digno, Señor. Te adoramos, Señor. Hemos cantado para ti con alegría, con todas nuestras fuerzas, Señor. Con todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Alaba al Dios vivo. Amén. Te exaltamos, Señor, y anhelamos, Señor, en esta mañana continuar con alegría, con gozo, escuchando tu palabra, lo que tú quieres enseñarnos hoy a nosotros como iglesia, a los que estamos aquí, a los que nos están viendo desde sus casas. Habla a nuestros corazones, Señor, que estemos dispuestos a recibir esa palabra, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Amén y amén. Tome su lugar, por favor, en esta mañana.
Federico Salazar, que nos acompaña aquí con su esposa. Un momentico aquí adelante. Mi esposa también, que venga por favor. Bien, Federico perdió ya a su padre en su ancianidad. Don Iván Salazar descansó en la paz del Señor esta semana y entonces es oportuno hacer pues un mensaje, un saludo, un abrazo de condolencias que extendemos a Federico y a su familia, recordando que los padres cumplen su función, una función importante, y pues qué casualidad también que sea justamente el mes de los padres en el que él haya partido. Los padres tienen esa función importante de guiar a los hijos, de enseñarles todo lo que ellos hayan aprendido, todo lo que saben, todos sus artes y oficios, pero además su moral, ética, sus valores, todo eso es transmitido a los hijos y ese es el principal propósito de los padres, es hacer hijos que sean rectos, que sean amorosos, que sean respetuosos, que perpetúen en sus hijos y en los hijos de sus hijos, perpetúen esos valores y ese saber. De tal manera que en este momento, cuando él ha partido, podemos decir que don Iván cumplió su propósito, dejó una familia grande. Dentro de la familia hay hijos tan distintos unos de otros, pero cada cual habrá recibido de su padre lo que en su corazón haya abierto y en sus oídos haya prestado a las palabras de su padre. Entonces hacer ese reconocimiento a don Iván, extender el saludo a los hermanos y hermanas de Federico y sus familias, pero también recordar que ya queda entonces para los que estamos vivos, guardar en nuestra memoria los recuerdos de estos seres que dieron su vida por nosotros, por don Iván, que dio su vida, trabajó en honestidad, trabajó sin descanso hasta su último tiempo, murió en su vejez, en su ancianidad, así que tuvo una larga vida, una próspera vida, y entonces hacer remembranza de él y recordarlo siempre, pero entonces seguir su ejemplo de hombre dedicado a su familia, a su esposa, a sus hijos. Entonces corresponde a los que viven ahora perpetuar esas enseñanzas y esos valores. Padre, rogamos por tu consolación para la familia de Federico y su familia. Que tú los bendigas en estos tiempos de dolor, de separación, de ausencia. Que tú los ayudes y los sostengas. Que tu Señor pongas en sus corazones todas esas maravillosas enseñanzas de don Iván, el consuelo sobre ellos, una palabra en esta tarjeta que la iglesia les extiende, Federico y familia. Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Te acompañamos y rogamos a Dios que te brinde la fortaleza y el consuelo que necesitas en estos tiempos tan difíciles para ti y tu familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Iglesia, por sus oraciones, porque la verdad, en estos tiempos difíciles uno siente que está acompañado. Fue un proceso bonito, a pesar de todo lo que se logró orar por él tanto tiempo. El Señor tenía ya un propósito, el cual cumplió a través de él con cabalidad. Le preguntaba yo al Señor, Señor, ¿y cómo describir este gran hombre que me diste como papá? Un hombre ejemplar, fiel, leal, cumplidor, responsable. Me decía yo, se queda uno como sin palabras y tanto para expresar. Pero solo dar gracias por él, porque fue un hombre que cumplidor de pactos y de promesas.
él me decía a mí, yo hice un pacto con Dios el día que me regaló a su mamá. Y ese pacto lo cumplió hasta lo último, porque lo único que lo separó de esa mujer fue la muerte. Y después de que recibió ese gran golpe, me dijo, tengo que estar con ustedes hasta el final. Y hasta el final cumplió en que nos congregó a sus 10 hijos ahí para verlo morir. Pero fue una muerte muy linda porque no hubo nada de traumatismo, solo él en su lecho de muerte se fue apagando. Cada vez su respirar era más lento, más pausado. Y lo único que transmitió en su rostro era que iba feliz a cumplir ya el pacto con Dios, de haber cumplido con el plan que lo mandó a hacer aquí. Entonces, o sea, nos enseñó hasta lo último a cómo es que se muere dignamente. Dios cumple su promesa y nos ha llenado de fortaleza porque son vacíos muy grandes, pero lo único es darle gracias a Dios por él. Y cómo, si seguimos un hombre que nos dio ejemplo, cómo no seguir a Dios, que es el papá de todos. Cómo no seguir el ejemplo de Jesús, que es el que puso su vida, él casó por cada uno de nosotros. Entonces, la verdad es seguir adelante. Como me decía mi papá, madrugue mi hijo todos los días a trabajar. Y usted tiene responsabilidades muy grandes y no deje de ayudarle al que necesite. Porque lo vi sacarse la comida de la boca para dársela al que no tenía. Un abrazo muy grande a ustedes y muchas gracias por todo. Siempre recuerdo a don Iván con su esposa, doña Margarita, ¿cierto? Junticos y ya ancianos. Y oro para que todos los matrimonios de esta congregación seamos así, permanezcamos juntos hasta que la muerte nos separe. Bien, hoy comparte la palabra del Señor Alejandro Pacheco. Por favor, adelante. Y gracias por aceptar la invitación. Buenos días. ¿Qué decir uno después de las palabras que dijo Fico? ¿Qué decir uno después de la alabanza que Andrés guió? Casi que me siento ya predicado. Siento que hemos recibido mucha palabra, hemos recibido gran ejemplo. Y la palabra de Cristo, la palabra de Dios, es eso. Es para edificar, es para crecer, para caminar en sus caminos siempre. Entonces, gracias, Pico. Esas palabras me tocaron tan profundo, no te das una idea. Excelente, maravilloso. Bueno, voy a organizar aquí mis cositas porque no, estoy muy bien. Entonces, es que en serio quedé como sin palabras, pero voy a hacer un gran esfuerzo en este momento para continuar con el plan, con lo que tenía preparado. Quiero comenzar con una anécdota. Nosotros hace 3 semanas aproximadamente, los ministerios nos reunimos y le hicimos una celebración a la pastora en su cumpleaños. La sorprendimos, creo que realmente fue una sorpresa para ella. Pudimos guardar el secreto hasta el final y fue un día muy lindo que pasamos todos juntos como ministerio.
Y durante el almuerzo estuvimos todas las parejas, todos conversando y estábamos muy contentos ese día celebrando pues ese momento tan especial. Y de manera casual ya se acabó el almuerzo y se fue levantando, nos fuimos levantando todos, pero en la mesa quedamos sentados 4 hombres y el pastor, o sea 5 hombres. Pero ¿por qué los separo? Porque los 4 hombres que quedamos ahí son 4 hombres que lideran algún ministerio. Jader en el ministerio de los jóvenes, Andrés con la alabanza, Álvaro con el ministerio de las parejas y quedé yo con el ministerio de los niños. Pero quedamos solo los hombres y nos sentamos. Estábamos ahí conversando y el pastor levanta la mirada y nos mira y dice, voy de viaje y tengo 4 fines de semana y ustedes son 4. Entonces, elijan fechas para predicar el evangelio. Yo sé que, aunque seguramente nos pusimos un poco nerviosos, era más emoción de tener la oportunidad de comunicar, de hablar, de predicar la palabra, porque para eso es que uno lidera esos ministerios, para uno poder comunicar la palabra de Dios, para uno poder evangelizar, para uno poder poner en práctica tanto que uno estudia, tanto que uno lee, tanto que uno conversa, tanto que uno habla con las personas acerca del Señor, llegar acá y poder tener un medio por medio del cual uno expresar lo que el Evangelio ha hecho en mi vida y lo que ha hecho en la vida de todos y poderlo comunicar. Eso es maravilloso. Pero entonces traigo esa anécdota a colación porque a mí me parece que mucha gente podría decir que fue casualidad, mucha gente podría decir que fue coincidencia, que estábamos todos por primera vez. Creo que es muy difícil juntarnos a todos en un almuerzo porque cada uno se mantiene muy ocupado, tenemos otras ocupaciones, pero ese día todos hicimos el esfuerzo y hasta Álvaro, que es una persona que vive bastante ocupada, logró llegar a almorzar. Eso para mí no es coincidencia. Yo me puse a estudiar inmediatamente lo que quería contarles acerca de la palabra de Dios y me doy cuenta que fue providencia. Coincidencialmente es la palabra de esta que nos une en esta iglesia, es el nombre de esta iglesia. Yo quiero que veamos, primero que todo, qué significa la palabra providencia, porque finalmente yo me puse a pensar, bueno, providencia significa que todo cuadra, todo cae en su punto. Pero me sorprendió bastante cuando busqué la palabra en el diccionario de la Real Academia Española. Y bueno, como siempre, eso no va a funcionar. Y decía, el primer significado que salía arriba, disposición anticipada o prevención que mira o conduce a un fin o a un logro. Disposición anticipada. Listo. El siguiente que decía era cuidado que Dios tiene de su creación y de sus criaturas. Me sorprendió que aún todavía no han sacado a Dios del diccionario, porque de muchas constituciones y leyes en los diferentes países ya lo están sacando, del diccionario aún no, y me parece grato eso. Y el tercer significado ponía a Dios un signo igual, providencia. O sea, Dios y providencia son la misma palabra en esencia. Entonces, me gustó mucho, entendí qué era lo que el pastor quería cuando escuchó el nombre de providencia en esta iglesia. Y me di cuenta en ese momento que la enseñanza, la predicación de este día iba en ese camino, iba en el camino de llevarnos a entender qué significa la providencia de Dios en nuestra vida. Vamos entonces a la lectura bíblica. Por favor, si los que trajeron sus Biblias me acompañan. Y si no tenemos Biblias acá, pues podemos, el que necesita levanta la mano y Alberto muy gentilmente se la lleva. Vamos a leer en la carta de Efesios.
Ya sé por qué el pastor pone las cositas para arriba. Dale, no, dale. Las cinticas para arriba para encontrar más rápido el versículo. Vamos a leer en la carta de los Efesios del capítulo 2, el versículo 10. Es un versículo muy cortico, pero es un versículo lleno de detalles interesantes acerca del amor de Dios y acerca de lo que somos en Cristo. El versículo 10 del capítulo 2 dice así entonces: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Vamos a orar entonces para entregarle este momento al Señor y que podamos recibir esta palabra que Él nos ha dado el día de hoy. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí en tu presencia, en esta iglesia, predicando tu palabra. Te pido, Señor, te pido que tu Espíritu Santo sea el guía, sea la voz que hable a través de mi voz, porque sabes muy bien que yo no puedo decir nada que sea de agrado. Eres tú el que lo puede decir a través mío. Te pido, Señor, que hables a esta congregación, que abras sus oídos y sus ojos espirituales para que conozcan y vean la verdad de lo que el día de hoy se va a predicar. Te pido, Señor, que me guíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una de las cosas que he aprendido yo de nuestro pastor Héctor es que hay que saborear la palabra, hay que masticarla, hay que quedarse lo suficiente en un versículo hasta que ese versículo no solamente esté aquí escrito, ni me diga algo para el mundo, sino que me hable a mí, que yo sienta que Dios me está diciendo a mí lo que está aquí. Que mi Padre, como lo decía ahorita Fico, que mi Padre me está diciendo a mí estas palabras: fuiste hecho nuevo en Cristo para obras que yo ya tenía listas para ti. Entonces, eso a mí me parece que es importante cada vez que leamos la Biblia poder llegar a ese punto, poder llegar a entender qué es lo que el Padre nos está queriendo decir en ese momento. Voy a detenerme un momentico en la palabra hechura, porque yo no sé, yo siento que la palabra hechura no es una palabra que nosotros usemos mucho. Quise yo buscar el significado como Pablo lo escribió en el griego original, y me doy cuenta que la palabra que Pablo utilizó fue una palabra que se lee poema. Poema en esa época se utilizaba para hablar de un artesano o de alguien que trabaja con sus manos y crea algo, crea una herramienta, crea una obra de arte, crea algo con sus manos. Esa palabra poema es de donde nosotros hoy en día sacamos la palabra poema. ¿Ok? Entonces a mí me gustó mucho encontrar que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usa una palabra que habla de Dios con sus manos haciendo algo. Entonces, si somos hechura nueva, nos retrocedemos un poquito en este capítulo, y el capítulo 2 comienza de una manera extraña para lo que acabamos de leer. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. ¿Cómo Pablo pasa de decir que en otro tiempo estábamos muertos en nuestras transgresiones, en nuestros pecados, nos conducíamos según lo que veíamos en el mundo, y ahora está diciendo que somos obra de las manos de Dios? ¿Cómo pasa de ese lugar de muerte, de ese lugar de desesperación, de pecado, a ser una obra en las manos de Dios?
Pues resulta que en ese capítulo él elabora muy bien lo que ya todos aquí saben, en esta iglesia conocen, que Cristo vino, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y lo hizo única y exclusivamente para darnos la salvación, para que nosotros pasáramos de estar muertos a estar vivos hoy. Esa obra de Cristo en la cruz, como decía ahorita Andrés en la canción, el que venció en el madero, esa obra de vencer la muerte, de resucitar, esa obra que Dios hizo, la hizo por nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Y eso es una de las razones por las cuales creo que Dios nos volvió a coger, nos levantó de la muerte, nos cogió en sus manos a través de Cristo y nos hizo nuevos. Casi que cada uno de nosotros hemos vivido y experimentado un nuevo Génesis. Es un nuevo Génesis, un nuevo comienzo. Génesis significa eso, el principio de todo. Y si es el principio de todo, debemos creer que somos hechos nuevos. Pero no somos hechos nuevos nosotros. Somos hechos nuevos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Somos nuevos por Cristo, por el único ser humano que caminó en la tierra, que venció a la muerte, que es Dios, pero que no pecó aquí en la tierra, que se comportó como un humano perfecto, que no cayó en ninguna tentación, que estuvo en obediencia permanente, no a Él, sino al Padre. Él hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Y ahí quiero yo pasar a la segunda parte, a la segunda intermedio de este versículo. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ayer pensaba, cuando estructuraba un poco más este sermón, pensaba un poco cómo llevarlos a ustedes a que piensen en aquel momento en el cual Jesucristo los encontró. Y pienso que fue el Señor el que me dijo la historia de Jesucristo y la samaritana. Esa es una historia que a mí siempre me ha cautivado. Me parece que puedo ver el amor de Jesús por el ser humano en ese momento. O sea, casi que palparlo. Jesucristo, ustedes lo conocen, está en Juan, en capítulo 4. Jesucristo iba caminando con los apóstoles, iba de una ciudad a otra. Normalmente los judíos no tienen que pasar por Samaria, pero él decidió que debían pasar por Samaria. Los apóstoles van a buscar comida y él se queda en un pozo sentado, el pozo de Jacob, sentado descansando. Los dejó que se fueran y él se quedó descansando. Al mediodía llega una mujer, ustedes saben, llena de vergüenza porque había vivido una vida que no era, a los ojos del hombre, no era una vida moralmente correcta. Entonces ella elegía una hora en donde nadie la fuera a ver, para que nadie la juzgara, iba a buscar agua al pozo. En la hora más complicada, donde el sol era más fuerte, ella se aguantaba todas las condiciones atmosféricas única y exclusivamente porque cargaba una vergüenza muy grande y no quería ser expuesta. No quería ser expuesta. No quería que la vieran. Seguramente había sufrido tanto señalamiento, tanto dolor, tanta angustia, que prefería aguantarse ese sol abrasador terrible que ni los animales se acercaban al pozo. Iba ella, se encuentra con Jesús, Jesús le pide agua, ella le dice: tú eres un israelita, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Yo soy Samaria, nosotros no nos juntamos. Jesús le dice: si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú me pedirías agua a mí. Y se desarrolla una conversación entre ellos dos, que yo creo que es una conversación que muchos de nosotros hemos tenido con Jesús. Es esa conversación en donde Jesús nos dice: cuéntame tu cuento, cuéntame tu rollo, ¿cuál es ese cuento? Y Jesús sabe que había tenido 5 maridos y sabía que este hombre con el que vivía tampoco era su marido. Ella sabía, conocía, entendía la palabra, le habló algunos temas teológicos, pero Jesucristo le dijo: no nos detengamos ahí. Yo tengo agua viva, agua
que no se agota, agua que la que tú has venido a buscar aquí toda tu vida, esa agua que va a saciar tu sed realmente, esa agua que te va a dar vida eterna, yo la tengo, yo te la puedo dar. Cuando ella en su teología entiende que con quién está hablando, que es el Mesías, cuando ella entiende eso, ¿qué es lo primero que hace? Sale corriendo hacia Samaria y se transforma, pienso yo, que en la primera evangelizadora, evangelista, la primera predicadora de Jesucristo, porque llegó sin vergüenza a Samaria a hablarles que había encontrado al Mesías. Había subido con vergüenza, había subido sin ganas de que nadie la viera y descendió del pozo a la ciudad a hablarles a la gente, a decirle a todo el mundo con felicidad: he encontrado al Mesías. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida fuimos a ese pozo. El pozo a donde fue la samaritana era un pozo real, pero el pozo a donde hemos ido cada uno de nosotros a buscar agua durante tantos años puede ser un vicio, puede ser un ídolo, puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser la búsqueda de cosas inalcanzables, cosas que no llenan, que tal vez tome un poco de agua y después salga y tenga más sed y necesite más agua. Todos en algún momento de nuestra vida fuimos a ese pozo y caminamos y nos íbamos todos los días en nuestra vergüenza, en nuestro pecado, a buscar agua en ese pozo. Personalmente, yo reconozco cuál fue ese pozo. Y es un pozo de la desesperación de no saber si la hija que tanto anhelábamos iba a sobrevivir a su nacimiento. Algunos de ustedes conocen la historia. Candelaria nació de 7 meses, casi 6 meses y algo, y tuvo problemas cardíacos. Y los médicos todos decían: aquí no hay nada que hacer. Y fueron 40 días en donde yo subía a un pozo y decía: Señor, ¿qué pasa? Yo no te conozco, me acaban de decir que tú eres el Salvador, que tú lo puedes hacer todo, y estoy acá pidiéndote que hagas con mi hija un milagro y salgo de acá con sed. Vuelvo a salir de la clínica, voy, la veo y vuelvo a salir con desesperación. ¿Dónde estás? Probablemente eso le pasó a la samaritana, años y años, buscando en su teología, buscando en ese pozo saciar su sed, poder entregar su vergüenza y recuperar la capacidad de poder vivir en paz y exhibir quién es realmente. Ese fue mi pozo. Y yo me encontré orando con mi esposa y diciéndole: Señor, nada de lo que yo haga va a cambiar tu postura frente a esta situación. Así que te la entrego. Te entrego a Candelaria. Es tuya. Nosotros creemos que decidimos tener una hija. Nosotros creemos que decidimos traerla sana. Pero está en ti, Señor, entregárnosla o dejar que se vaya. Lo que me querías enseñar, Padre, a través de esto, la razón del por qué vino Candelaria a este mundo, ya la entiendo. Y es que yo dependo de ti. Yo no dependo de nada más diferente a ti, a tu provisión, a tu amor, a tu consuelo. Y si eso es cierto, Padre, Candelaria es tuya. La tienes. Después de esa oración, creo que no pasaron 1 o 2 días que el médico nos llama a las 11 de la noche, después de muchas discusiones y con los médicos que querían operarla, que no la querían operar, que no aguantaba. Me llama el médico a las 11 de la noche y me dice en su religiosidad: oíste, ¿ustedes a qué santo le rezaron? Yo le dije: ¿cómo así? Dice: porque la niña acaba de nacer hoy, le acabo de hacer un examen y la niña no tiene nada en su corazón. La falla que tenía no la presenta, es como si hubiera nacido hoy. No tiene ni cicatriz, no tiene nada. Hoy nació Candelaria.
obviamente mi esposo y yo caímos de rodillas. Esto a mí me pone muy emocional y yo creo que siempre que lo cuento me va a recordar ese día. ¿Por qué se los estoy contando a ustedes? No porque quiero que conozcan solo mi testimonio. Quiero que ustedes, por un momento, cierren los ojos y piensen cuál es ese pozo en el cual Jesucristo los estaba esperando. Quiero que piensen en ese momento. Es muy importante que lo recuerden. Es muy importante que lo recuerden porque ese lugar es el que nos va a llevar a lo siguiente que vamos a aprender acá. Ese lugar en el cual ustedes estaban cuando se encontraron con Jesús. Que ustedes dijeron, wow, aquí estabas tú. Todo el tiempo estuviste aquí y yo no te estaba mirando. Ese lugar, yo quiero que lo recuerde cada uno, que lo tenga muy bien en su corazón, que lo tengan clarito, porque es lo que nos va a llevar a lo siguiente. Y lo siguiente es, ¿para qué? La providencia de Dios hizo que Jesucristo se sentara en ese pozo. La providencia de Dios hizo que la samaritana justo ese día fuera a sacar agua. ¿Ustedes creen que fue coincidencia? No lo fue. Pasaron tantos años y no estaba Dios ahí. Pasaron tantas vergüenzas y no estaba ahí. El día que ella necesitó agua, se encontró a Jesús sentado esperándola en el pozo. Eso es providencia. Que no estuvieran sus apóstoles porque lo seguían a todas partes y eran muy celosos del Señor. Hasta donde tengo entendido, Pedro no se le quitaba al lado. Lo defendía en todo, hablaba antes que él. Era una persona celosa del Señor. No lo quería para nadie. Pero ese día, vayan a buscar comida que yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Ese momento es muy importante porque nos lleva al para qué. Y dice la palabra del Señor para buenas obras, ¿cierto? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? ¿Para qué fuimos creados entonces para buenas obras? Para que nos portáramos bien, para que fuéramos buenos padres, buenos esposos, personas moralmente correctas, que seguimos la norma, personas que hacemos el bien, que tratamos de no hacerle el daño a nadie, que no mentimos, tratamos de no mentir, sobre todo cuando nos para un tránsito en la calle. Tratamos de ser lo más correctos posibles. Esas, a la luz del hombre, son buenas obras. Pero resulta que hay un pequeño detalle en este versículo que es en el cual yo me quiero detener. Si la samaritana hubiera dicho, encontré al Mesías, pero no me voy a Samaria porque allá me conocen, me voy más bien para Jerusalén, a donde no me conocen y voy a predicar allá, se cumplía porque son buenas obras. Ella iba a predicar, ella iba a decir, pues cualquier ruta es buena para predicar al Señor. Entonces yo elegí, dijo la samaritana, elegí irme para Jerusalén. ¿Por qué? Porque allá nadie me conoce, puedo llegar sin vergüenza porque no me conocen y voy a predicar allá al Señor, voy a decir a quién me encontré. ¿Ese era el propósito del Señor para la vida de la samaritana? No. ¿Era una buena obra? Sí. La situación es que cuando nosotros nos encontramos a Jesús en ese pozo, no fuimos rescatados para que nosotros decidiéramos qué hacer con nuestra vida. Es difícil de entender en principio. Es difícil de cogerle el sentido a lo que les acabo de decir. No fuimos rescatados para que nosotros fuéramos buenos en nuestras condiciones. Fuimos rescatados para hacer las obras que el Padre había predispuesto a hacer en nosotros. Eso es lo que dice el versículo hacia adelante. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios dispuso antes del tiempo nuestro, antes de todo, que cada uno de nosotros tenía una labor. Y por esa labor, por ese amor, por la providencia, estaba sentado en el pozo donde nosotros lo encontramos.
para buenas obras que Dios había dispuesto para nosotros. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno Señor, ¿cuáles son esas obras? Entonces si no son las mías, porque realmente las personas, hay mucha gente buena que no es cristiana y se portan muy bien y hacen cosas maravillosas, pero no son cristianos, no lo reconocen a Cristo. Entonces nosotros que sí lo reconocemos, además de ser buenos y querer hacer el bien, además de leer la palabra y seguir su instrucción en la palabra y comportarnos como buenos padres, ¿qué nos falta? ¿Esto qué es? Todos lo reconocen. Es una pieza de un rompecabezas, ¿cierto? El rompecabezas tiene una forma muy especial y es que no hay dos fichas que quepan en el mismo lugar. Cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, recibimos una pieza de ese plan del Señor. Es el rompecabezas de Dios, no es el nuestro. Es un rompecabezas del tamaño del universo. Nosotros no alcanzamos a dimensionar el tamaño de esta ficha dentro de su plan. Pero si Él se tomó el trabajo de esperarme en el pozo, de amarme, de morir por mis pecados y de resucitar para darme vida eterna, para entregarme esta ficha de su plan, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué debo hacer yo? Me guardo la ficha, la pongo acá porque es que no, yo prefiero leer la Biblia únicamente y venir los domingos y me voy para mi empresa y trato de ser un buen jefe. Y ya. No. Muchas veces estas fichas representan mi matrimonio, me representan a mí como padre, me representan en diferentes roles. Cada una de esas fichas fue entregada por Dios cuando me salvó para que yo las utilizara según su voluntad, no según la mía. Por eso cuando oramos, y Jesucristo nos enseñó, Padre, que se haga tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Si oramos que se haga su voluntad, pero nosotros decimos, esta ficha de las finanzas como que más bien la pongo aquí abajo y en eso yo me encargo, Señor. Todo lo otro te lo entrego. O esta ficha de papá, como Jesucristo no fue papá, entonces yo sé más. Yo voy a ser un mejor papá y voy a ser de esta manera. Esta ficha del matrimonio no, porque tal vez mi esposa es un poquito fuerte y no, yo voy a esta ficha del matrimonio no, padre, yo solamente me voy a quedar con la ficha de ser un buen cristiano. Resulta que cada una de estas fichas tiene un sentido en nuestra vida. Cada una de estas fichas fue dada para un sentido específico. Y si ustedes han ensayado armando un rompecabezas y dicen, esta ficha tiene que caber ahí, y tiene que caber, y uno casi que saca la tijera para recortarla para que le quepa, porque uno dice, este es el color, esto es eso, o sea, se equivocó el que hizo el rompecabezas. Tiene que estar equivocado, porque es que esta ficha va ahí. ¿Qué pasa con la ficha? La termina uno rompiendo, la termina doblando, así la ficha, y entonces ya no sirve. O sí sirve, como hablábamos ahorita del árbol que se seca. Sí sirve, pero en las manos de Dios. Sí sirve, pero con la provisión, la providencia, el poder de Dios, esa ficha sirve. Nosotros, en la búsqueda del propósito, tenemos que entender algo. Y esto voy a aprovechar a decirlo en este momento porque una persona muy sabia me lo dijo. Nos tenemos que levantar todas las mañanas, sentarnos a tener una reunión con el Señor. Sentarnos con Él, poner esa silla al frente y decirle, Padre, aquí estoy hoy, madrugué, estoy contigo, cuéntame cuál es tu plan. Quiero escucharte, quiero escuchar tu voz. He alabado, he leído palabra, quiero escuchar tu voz. Esa instrucción no va a venir de un pajarito que te toque la ventana y te diga pío pío y eso significa esto, no. Esa instrucción viene por la comunión que nosotros tengamos con Él. Esa instrucción viene cuando nosotros lo buscamos a Él, cuando nosotros subimos a ese pozo todos los días en donde nos encontramos con Él por primera vez y le decimos, Señor, te amo, gracias por rescatarme. ¿Y ahora qué hago?
¿Para qué me rescataste? ¿Para qué soy bueno? Dímelo tú, porque ciertamente antes de llegar al pozo, yo me creía bueno, pero no lo era. Tu estándar es tan alto, tan perfecto, tan único, que solamente en tus manos esta ficha va a tener un buen uso. Solamente en tus manos esta ficha va a llegar a donde debe llegar. ¿Qué pienso yo acerca de esta situación? Que nosotros muchas veces nos guardamos la ficha y, como nos decía el pastor la semana pasada, estamos dormidos. Creemos que la salvación fue para nosotros porque éramos muy buenos, porque Dios había elegido que nosotros fuéramos salvos desde antes del tiempo, porque ya sabía que nos íbamos a portar así. Y no es para eso. Es para las buenas obras que Él dispuso. Es para que esta ficha caiga en su lugar. Puede que alguno de nosotros diga en este momento, pero es que ¿yo quién soy? Yo soy muy insignificante. Esta ficha es chiquita. Esta ficha, o sea, es ínfima. Es lo más pequeño que he visto en fichas de rompecabezas si lo comparamos con un rompecabezas infinito. Si lo comparamos con un rompecabezas que no tiene principio ni fin. Tal vez. Pero ¿y qué tal que la ficha que tengo yo en este momento guardada con vergüenza sea la ficha que esta iglesia necesite para conformarse a la imagen de Cristo? Para ser una iglesia santa, para ser una iglesia que alcance su propósito. Yo no lo sé. Yo debo someterme al escrutinio de mi Padre todos los días. Y debo darle a Él la derecha. Él sabe, yo no. Muchas veces nos da miedo porque decimos, esta ficha resulta ser una ficha que me va, ¿qué tal que en esta ficha diga el Señor que yo me tengo que ir al África a evangelizar a la tribu más peligrosa del país más complicado de todo África? ¿Qué tal que diga eso esa ficha? No. O a Colombia, en el Amazonas, en un barrio complicado. ¿Qué tal que esa ficha diga eso? Si yo he entendido algo de Dios en este tiempo es 3 cosas. Las tengo aquí anotadas. Dios es amor. Y parece un eslogan de una esquela, de esas que usábamos cuando éramos niños. Dios es amor. Pero ¿qué pasa? Dios se cumpliera. Él no va a ser un destornillador para martillar. No sé si entienden la analogía. Él no va a ser una llanta para un avión. Bueno, tal vez para aterrizar, pero no para volar. Entonces, si Él nos hizo a nosotros, no nos va a hacer para algo que no está en su perfecto plan. La segunda cosa que entiendo de Dios es que Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Sus direcciones son buenas. Él no usa Waze, no usa Google Maps, no usa nada de esas cosas. Él sabe que si te manda a la derecha, es a la derecha. No te vas a encontrar tráfico, no te vas a encontrar nada, no va a haber accidente, no va a haber nada. Te mandó a la derecha porque Él lo sabe todo. Sus direcciones siempre son correctas. Estas 2 cosas solamente nos deberían dar paz en el corazón de saber que voy a usar la ficha. ¿Por qué? Porque Él me ama y su plan es perfecto y lo que me ha indicado que haga es perfecto. Pero esta tercera también es poderosísima. Él es omnipotente. No sé si recuerdan una persona en las Escrituras que cuando el Señor lo mandó a hacer algo, él empezó a tartamudear. Él dijo, no, yo no soy bueno para hablar, ¿cierto? No era James, no, era Moisés, ¿cierto? Es una persona que no tenía nada que hacer hablando, según él. Pero Dios es omnipotente, Dios nos hizo nuevos. ¿Quién le puso la boca al hombre? Dios. ¿Quién hizo que estas cuerdas vocales funcionaran? Dios.
entonces si Él es omnipotente, me va a equipar con todo lo necesario para hacer su voluntad. Me va a dar absolutamente todo lo que yo necesito en el camino para hacer su voluntad. Muy probablemente, y esto es un caso, no sé, complejo, pero muy probablemente no me va a dar un Ferrari para que llegue a evangelizar. Pero seguramente voy a llegar. Ese no es el motivo por el cual Él nos ha llamado. El motivo por el cual Él nos ha llamado es para que seamos sus instrumentos. Seamos herramienta en sus manos. ¿Ok? Dios es amor, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Eso nos debería dar paz de saber, Señor, ¿sabes qué? Esto que me entregaste, dime dónde lo pongo. Ya. Dime ya dónde lo pongo, porque es que tengo afán de servirte, tengo afán de ser tu siervo. ¿Por qué? Porque es que tú me amas. Entonces, si va la ficha en el lugar que es, voy a sentirme amado. Si sigo tu dirección, voy a saber que estoy caminando seguro, porque tu vara y tu callado me lleva. Y si pongo la ficha en su lugar, es por su poder y su gracia que se pudo hacer esa obra. A mí me tendría que dar eso paz. Y yo creo que a cada uno de nosotros aquí sentados nos tiene que dar paz. Saber que si le entregamos nuestra vida a Dios, realmente le entregamos cada una de estas fichas que Él nos entregó cuando nos salvó. Si se las entregamos a Él, vamos a salir corriendo como la samaritana. Miren a quién encontré. Y ya no tengo vergüenza. Ya no me cubre la vergüenza, ya no me cubre el pecado, me cubre la gracia del Señor. Miren a quién encontré. Y voy a salir a predicar que me encontré con el Mesías. Yo no digo que cada uno de ustedes se tiene que levantar de acá a predicar la palabra de Dios, no. Yo digo que cada uno de ustedes se tiene que levantar acá, a sentarse un rato con el Señor, a preguntarle, ¿y yo cómo voy ahí? ¿Cuál es mi tarea en tu plan? Es que dentro de mi empresa deba proveer de mejor forma justicia, verdad, amor. Es que deba mirar las necesidades de mi vecino que hace rato no lo veo y no sé qué le está pasando. Es que vea al otro, es que ame más al prójimo, sobre todo al enemigo, que lo ame más como tú me amaste a mí. No lo sé. Esa respuesta cada uno lo tiene. Pero sí sé que cada una de las áreas de mi vida, mi matrimonio, mi manera de ser padre, el manejo que le doy a mis finanzas, el manejo que le doy a mi hogar, el manejo que le doy a mi vida como hijo, el manejo que le doy absolutamente a todo, se lo cedo al Señor. Se lo entrego a Él, todo. Porque qué tal que termina yo rompiendo la ficha. Esta es una enseñanza para que encontremos propósito, para que busquemos propósito. Yo sé que la samaritana subía a buscar propósito. Tal vez estar sola, tal vez no mostrar su vergüenza, pero ella necesitaba un propósito en su vida y lo encontró. Cada uno de nosotros hemos estado en esa pregunta, nos hemos hecho esa pregunta: ¿para qué? ¿Por qué? Yo creo que hoy hemos revelado un poco de lo que el para qué, para las buenas obras que Dios dispuso de antemano para hacerlas. Entonces, yo digo, esta ficha la voy a exhibir, mi vida la voy a exhibir sin vergüenza, con valentía, con amor, con Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Voy a caminar con Él, voy a caminar en Él, voy a hablar su verdad y voy a vivir su vida. Ese es el principio es el principio de encontrar propósito, tener esa conversación con Dios. Entonces,
El día de hoy yo los invito a eso, a que tengamos esa conversación con Él. Y sepamos que Él nos ama, Él todo lo conoce, y Él es todopoderoso, nos puede dar todo lo necesario para cumplir ese propósito que Él tiene en la vida de nosotros. Vamos a orar entonces. Padre, te doy gracias porque hoy has hablado a través de este servidor. Te doy gracias porque la palabra que tú nos dejas en la Biblia es una palabra viva, es una palabra que nos habla hoy y que nos exhorta, nos enseña, nos muestra que eres tú el único creador, el único que puede darnos agua viva, agua eterna, agua de vida eterna. Señor, te pido que en esta mañana nosotros como tus hijos, como creación nueva, entendamos que no nos pertenecemos a nosotros, no nos rescataste del mundo para seguir en él, nos rescataste del mundo para hacer luz. Te pido, Padre, que nos ayudes a escuchar tu voz, que tu Santo Espíritu hable fuerte y claro en nuestro corazón todos los días y nosotros podamos salir con una meta, con un propósito que tú nos das diariamente, que nosotros podamos encontrar en ti ese propósito, esa razón por la cual hoy somos cristianos. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me das de compartir la palabra de Dios con mis hermanos. Te pido que los bendigas, que los guardes, que atesoren esta palabra en su corazón y que mañana temprano, aunque sea festivo, cada uno de nosotros nos podamos levantar, Padre, a tener esa reunión contigo, a conversar contigo, Señor, y preguntarte, Padre, hoy, ¿qué quieres que yo haga? Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.